Pablo Olivares es un nuevo nombre dentro de la música cristiana latina, si bien su historia musical se remonta a más de 13 años de pertenecer a la banda argentina de metal Alógena. Voy a gritarte, voy a contar. Oriundo de Buenos Aires, Pablo Olivares creció en una estricta familia cristiana, asistiendo incluso a un colegio cristiano. Pablo desarrolló profundas inquietudes artísticas, puesto que la música fue una influencia en su hogar desde su infancia. Con el correr del tiempo, las presiones de un ambiente religioso dirigieron el inquieto corazón de Pablo hacia metas menos espirituales que las que se inculcaban en su ambiente familiar. Esa historia religiosa para mí era como que me quedaba pesada. Durante su educación, Pablo se caracterizó por su rebeldía ante las normas establecidas en el colegio. Esto, aunado a su bajo rendimiento escolar, trajo consecuencias para el adolescente, quien, impulsado por sus inquietudes musicales, aprovechó los cambios para armar su primer grupo. Nosotros teníamos un coro, entonces yo la convencí a la profesora del coro de que pusieran una batería, y ahí entré yo con mi batería y armé mi primer banda de rock adentro del colegio. Entonces, bueno, se dieron varias situaciones familiares que permitió que yo, digamos, pudiera salir del colegio y volver a la capital, a Buenos Aires. Y cuando llego a la capital me encuentro con exalumnos de también nuestro colegio cristiano, pero ellos no eran creyentes. Y fue con ellos con quienes fundó la banda Último Momento, que más tarde se convertiría en Alógena. El grupo inició con buenos resultados. Sin embargo, el corazón de Pablo había dado ya por completo la espalda a Dios. En cambio, sus deseos de triunfar a nivel musical lo llevaron a buscar la ayuda de alguien más, con quien Pablo no dudó en establecer un pacto. Yo ya venía madrugando en mi cabeza el hecho de utilizar todo lo que yo sabía de Dios, digamos, para mi favor, y en la contra de Dios, digamos. Yo sé que existe Dios, así que existe Satanás, el que maneja el mundo es Satanás, y yo las cosas que anhelo y que amo son del mundo, así que mi negocio es hacer un arreglo con Satanás. Pero sí, ahí comienza. Por otro lado, aparte de su grupo musical, Pablo tenía un grupo de amigos que de alguna forma compartían las mismas ideas. Su condición espiritual, por supuesto, le llevaba a prácticas y actividades que lo sumieron más y más en las tinieblas. Es lógico pensar entonces que las letras que producía su mente eran muy acordes con lo que vivía en ese momento. Me concentraba mucho en lo que sentía en el momento, porque en ese tiempo yo estaba totalmente manejado por el enemigo. Tenía dos entradas de creatividad, no digamos positiva, pero dos entradas totalmente que me llenaban por completo, y situaciones de las cuales vivíamos que constantemente me brindaba el enemigo como para escribir la basura que escribía en ese momento. Actividades de las más terribles, actividades criminales, sexuales, de lo que la gente se puede imaginar. Digamos, ponerme a contar algo así es como traer a mi memoria cosas que no quiero ni siquiera recordar. Profesionalmente, Alógena encontró un nicho ideal para orientarse musicalmente hacia el rock duro, cuando hicieron contacto con el manager de Soda Stereo. Algunas de las bandas con las que Alógena compartió el escenario fueron además Whitesnake, Skid Row, Megadeth y Biohazard. Cuando vos querés algo que va a ser para tu bien, el Señor sabe en qué momento vos lo podés recibir. A veces no estás preparado para recibir eso que vos anhelás, pero sí el Señor te lo va a dar. Pero necesitas caminar cierto desierto para pulirte, para llegar a saber cómo recibir eso. A veces no estamos preparados, pero con Satanás es totalmente diferente. Satanás te lo da cuando vos lo querés, pero pagás un precio, la muerte. La carrera musical de Pablo Olivares y Alógena ascendía. Sin embargo, y por razones obvias, su vida personal y familiar caía en picada. Como ejemplo queda la canción Madre del álbum Tatú de Alógena, lanzado en 1998, en la que Pablo expresaba sin ambages los sentimientos con que luchaba al enfrentarse constantemente con la realidad de una mamá cristiana que oraba incesantemente por él.
La situación de que yo estuviera en mi casa, o las pocas veces que yo llegaba a mi casa, era gracias a mi papá. Y con mi mamá la situación era a morir. Nos matábamos. Entonces yo ya no la quería ni ver, y había momentos extremos en los cuales yo pensaba que la tenía que matar a mi vieja. Cada vez que yo llegaba a mi casa, no sé por qué, yo abría la puerta y mi mamá estaba orando. Parecía que lo hacía a propósito. Y yo sabía a su vez que esa oración de ella estaba interfiriendo con mi pacto, ¿no es cierto?, con el enemigo. Entonces era un estorbo en mi carrera, mi mamá. Mientras Pablo invertía sus talentos en construir su sueño rockero, Dios no había desistido de alcanzar su corazón. Una parte importante de eso fue su esposa, Lorena, quien como cristiana invertía a su vez sus lágrimas y rodillas con el propósito de ver transformada la vida de Pablo. Ella siempre fue cristiana y se mantuvo fiel a Dios. Junto con mi madre y mi papá y mi hermana, ella oraba muchísimo por mí. Para fines de 1997, el éxito continuaba tocando a la puerta. Una gira en Panamá precedería un evento que cambiaría el rumbo y marcaría el inicio del fin de Halógena. El grupo había amarrado una interesante gira por México, en la que se presentarían en diversas ciudades para dar aproximadamente 25 conciertos y participarían en el evento MTV Vive, pero algo sucedió. Dios irrumpió en la vida de Pablo de forma insospechada mediante un acontecimiento inesperado. En la segunda gira de Halógena, nos secuestran en México, nos tienen entre 6 y 8 horas capturados. Yo estoy en un rincón porque nos habían separado, digamos, y había uno de estos personajes sentados al lado nuestro cuidándonos para que no nos moviéramos, y entonces yo comienzo a llorar porque el baterista en algún momento se desmayó y se lo llevan. Y el punto es que comencé a llorar porque era mi hermano el que se estaban llevando, ¿me entendés? No era el baterista, yo no lo veía como mi baterista, era mi hermano. Y veo los zapatitos del jefe de la banda de secuestradores que se va acercando. Y entonces él me mira, y él estaba armado, y me pregunta, ¿vos creés en Dios? Entonces de adentro mío sale, sí. Y él me contesta, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Entonces yo me empiezo a llorar más. Yo hago una oración, después de 13 años. Pero una oración ya con un miedo y con un respeto a la misma vez, porque yo sentía que la presencia de Dios estaba ahí cuidándome. Señor, si vos me salvás, yo no voy a volver a hacer esta música. Al rato nos sacan de ahí, y nos dicen, bueno, que los 4 juntos párense y váyanse para adelante y no miren hacia atrás. Y nosotros empezamos a caminar así, que ya con un miedo, yo en algún punto digo, por ahí nos pegan un tiro o algo. Y entonces comenzamos a caminar y en vez de escuchar el disparo, escuchamos que se están yendo y se van. Y en esa miramos así de reojo con el terror que teníamos, vemos que se están yendo y entramos a correr. Bueno, en definitiva llegamos al hotel, nos encontramos con nuestro manager. ¿Pero qué pasa? ¿Pero a quién me va a hablar? Entonces yo traté de sacar fuerzas de donde no tenía, porque seguía todavía con esa situación de que yo sentía que el Espíritu Santo me había tocado de una manera increíble. Y le digo, Tano, nos secuestraron y acá se terminó porque Dios me salvó la vida y yo me voy. ¿Cómo que te vas? Le digo, sí, me voy. No, pero ¿cómo te vas a ir? Vos no entendés. Dios me salvó la vida. Hoy lo vi a Dios. Entonces él me contesta, yo creo en la Virgen y no por eso dejo de hacer como hombre las cosas que tengo que hacer. Entonces yo sentí en mi corazón contestarle, bueno, vos sabés lo que vos tenés que hacer y yo sé lo que yo tengo que hacer. Y yo me voy. Y entonces me fui, me volví a Buenos Aires. Al regresar a su patria, Pablo tuvo que enfrentarse con la realidad de su decisión. Sin embargo, la transformación había sucedido y no volvería atrás. Y el regresar a Buenos Aires fue difícil. Primero porque se terminó Halógena y bueno, y me quedé solo, digamos. Empecé a caminar un desierto que se hizo largo. La media vuelta que Pablo había dado incluía cambiar de forma de vida. Para un músico que ha perseguido toda su vida la meta de alcanzar la fama y haberlo logrado, no fue fácil dejarse moldear por los propósitos de Dios. Y sin embargo, se sometió al trabajo del Espíritu Santo en él, aunque esto
constituyera un largo tiempo de lo que él llama un desierto. 2 años trabajando con mi papá, digamos, lo peor que me pudo pasar en la vida, porque, digamos, después de tantos años de ser músico, tener que trabajar de otra cosa, tener que trabajar, ya es, para un músico, es complicado. Entonces, laburar con mi viejo fue difícil. Es quien cuida mi camino. Durante ese tiempo de prueba, Pablo compuso algunas canciones que reflejaban su nuevo punto de vista de la vida y comenzó a compartirlas con algunas personas. Poco se imaginaba que esto, a la larga, traería resultados para sus sueños de regresar a cantar profesionalmente. Un día mi hermana me llama y me dice, ¿por qué no grabás algo y mándamelo que yo te veo si te lo mando a las compañías? Mi hermana al mes me llama y me dice que alguien le había contestado y le habían dejado un mensaje en el contestador, que estaban interesados, y viajo a los Estados Unidos y me ofrecen un contrato. Pero lo hermoso de todo esto es que cuando yo llego a los Estados Unidos me doy cuenta de que mi verdadero ministerio está con los jóvenes. Ir a contarle a los jóvenes qué fue lo que pasó en mi vida, principalmente a contar mi historia y lo que yo siento y lo que yo tengo para entregarle a esos jóvenes. Y en toda esa historia de ir a un montón de lugares, el pastor Torres se le ocurre mandarle a Arturo un DVD. Y bueno, llego a la compañía, me encuentro con Arturo Allen y bueno, le conté en forma resumida mi historia y vi en sus ojos que él estaba conmovido y yo me sorprendí porque, digamos, un empresario que debe tantas historias y tanta gente debe llegar a él, pero el Espíritu Santo tenía algo preparado. Entonces él me dice, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué te puedo servir? Entonces ya empezó de una manera a hablarme que ya no era un empresario, no, digamos, como los que ya había yo tratado de negociar, sino que ya era no sé, era como una situación más espiritual que de negocios. Una vez vuelto su corazón a Dios, las relaciones de Pablo con su familia fueron transformadas. Fiel a su carácter, Dios hizo nuevas las cosas en la vida de Pablo Olivares. Con mi mamá la relación es alucinante, la adoro, la amo, a mi vieja, es lo más grande que hay. Me reencuentro con mi mamá y me reenamoro de mi mamá. Y la abrazo en el aeropuerto y lloramos. Y desde el día ese hasta el día de hoy es una relación hermosa porque compartimos todo el tiempo nuestras experiencias espirituales y las cosas que leemos en la Biblia. Lo mismo con mi papá. Realmente es hermoso. No, pero es hermosa, mi vieja es hermosa, mi viejo también y mi mujer, bueno, es grandiosa porque me aguantó lo que se aguantó mi mujer. Yo creo que nos hubiéramos separado como 4 o 5 veces, pero ella siempre siguió orando y tengo 2 hijos hermosos, Matías y Alejo, que son la luz de mis ojos, son lo más hermoso que me pudo dar Dios es eso. También que me balanceó, porque eso me permitió darme cuenta de lo que sufrieron mis padres y de lo importante que es una base religiosa y llevar a mis hijos a Dios a temprana edad es muy importante. Te busco en oración cada mañana. Un nuevo disco surgió al abrirse una nueva página en la vida musical de Pablo Olivares. Algunas de las canciones que formarían más tarde parte del álbum comenzaron a ser escritas y Pablo entró en contacto con Alejandro Allen, quien produciría el primer álbum solista del músico argentino. El trabajo que hizo Alejandro es realmente encomiable. Es la primera vez que yo le doy mi material a alguien para que lo produzca. Yo tenía ganas de darle como algunas órdenes de ciertas cosas, ¿no? Como para no perder mi participación ahí como consejero. Entonces le digo, bueno, mira, la afinación es así, ya sabrás que el baterista tiene que ser así o asá, la historia del bajo, la presencia de esto y de lo otro. Él es un hombre muy callado, pero muy callado porque lo deja expresar al artista. Entonces yo escuchaba como que había una sonrisita, digo, ¿qué se está riendo? Entonces lo escucho que sí se estaba riendo. Pablo me dice, quédate tranquilo que vamos a hacerlo mejor. Confía en mí, dejemos las cosas en las manos de Dios
y yo voy a tratar de hacerlo mejor. De ahí pasaron un par de meses y me llega el demo que él había hecho. Me voló la cabeza, pero mal. O sea, me sentí como que le había faltado el respeto. Después nos vimos en persona y yo estuve en el estudio de él y tuvimos el tiempo para estar juntos y hubo como una unión de dos personas diferentes pero con una misma historia. Y realmente se logró una amistad hermosa con él. Más allá de la música y más allá de la producción, que estoy convencido de que él es el mejor productor de música hoy por hoy religiosa, y estoy seguro que lo esperan muchos Grammys y muchos Double Awards. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo. Cuando se concluyó el trabajo de producción, comenzaron a elaborarse los planes para la filmación de 4 videoclips en San Petersburgo, Rusia, bajo la dirección del multipremiado Boris Didiñov, lo que representaría toda una experiencia para Pablo. La sangre de Jesús. O sea, desde que llegué, la primera noche que llegué, estuve toda la noche despierto, yo preguntándole a él, ¿qué hago acá? Y bueno, había visto una película que se vio en Argentina, que no me acuerdo el título, era Sol de Medianoche. Y la vi la película, yo lloré tanto lloré por el pueblo ruso, por lo que ellos vivían, que llegar acá y verlos, cómo trabajan, con el amor que trabajan, con la energía, con la alegría, siempre están sonriendo, con una visión tan artística, que yo digo, wow, man. Y bueno, y el trabajo que está haciendo Arturo como productor es impresionante. Esto es clase A, esto es jugar en primera. Acá vos podés ver lo que es Dios cuando vos te entregás en sus manos. Él te va llevando, pero como un bebé, con tanto amor, con tanto cuidado. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más.